Dios les bendiga, bienvenidos a la separata número 2 de la materia de Hebreos. Ahora vamos a leer en su separata el material, ¿verdad?, acerca de Hebreos capítulo 1. Y vamos a comenzar leyendo un poco acerca de Hebreos, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos detalles son muy importantes. Cómo comienza el libro de Hebreos, expresando, ¿verdad?, acerca de Jesús, de que Él ha estado hablando de muchas formas y de muchas maneras. Dice acá, en su introducción de los primeros 3 versículos, el escritor de Hebreos presenta a Cristo como la cumbre de la revelación. Y dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, según lo que nosotros estamos leyendo acá. Este pasaje majestuoso declara el hecho más grande dado a la humanidad, y es que Dios nos ha hablado. Con la frase Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, también se refuta el deísmo, que afirma que el Señor creó al mundo y como a un reloj le dio cuerda dejándolo a su suerte. Significa que no fue así. En realidad Jesús sabía lo que iba a hacer con el mundo y cómo lo iba a llevar a cabo todo su plan. Dice: el hombre es incapaz de saber algo de su hacedor si primero él no toma la iniciativa y se lo da a conocer. Todo lo que entendemos de él es porque él nos lo ha hecho saber. Dios habló por medio de los profetas. El primer versículo muestra la manera en que Dios se manifestó por medio de sus voceros, quienes jugaron un papel muy importante en la Biblia. Y yo creo que conocemos a varios profetas nosotros de la Biblia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Decimos que Moisés es uno de los profetas y tenemos tanto profetas mayores como profetas menores, que tenemos 12 más 5, se nos hacen 17 profetas, ¿verdad?, que estuvieron hablando en el Antiguo Testamento. Esta revelación, dice, no podía exceder lo que los hombres podían entender. Y es por eso que antes de correr totalmente el velo por medio de su Hijo, habló muchas veces y de muchas maneras. Y yo creo que la historia, ¿verdad?, que nos muestra el pueblo de Israel a lo largo de los capítulos que leemos en el Génesis y en el Éxodo, nos damos cuenta que Dios siempre buscaba una forma de comunicarse con su pueblo. Dice aquí: antes y después de Cristo, el único medio de llegar al cielo es la fe. Cuando los hebreos vivían en Egipto, tuvieron que creer en la palabra de Dios expresada a través de Moisés para salir del cautiverio y ser salvos, ¿verdad? Luego dice: los mensajes proféticos se clasifican en circunstanciales. En cada época en que vivieron los profetas, sus palabras se adaptaban a las circunstancias que estaban reinando en ese momento. También tenemos variados. A veces era por medio de discursos, eso lo vemos en Números 16, del 6 al 8. En otras ocasiones, para impresionar la ruda mentalidad popular, los profetas tuvieron que realizar acciones extravagantes, pero siempre con un objetivo profético. Eso lo vemos en Primero de Reyes, en Isaías y en Jeremías. Dios exponía a los profetas para que hicieran cosas que podría salir, que se salían de lo normal, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero que era Dios siempre tratando de llamar la atención de su pueblo para que volvieran hacia Él. Luego tenemos los progresivos. Dice: Dios no reveló su plan total al mismo tiempo, sino que lo hizo a través de muchos siglos y en sucesivas generaciones, arrojando más luz sobre Él cada vez. Abraham se le indicó cuál sería la raza del Salvador. A Jacob se le enseñó de qué tribu sería. A David acerca de su familia. A Isaías el hecho de que nacería de una virgen, lo vemos en Isaías 7:14 y en el 9:6. Y por último, Miqueas recibió la revelación acerca del lugar en que vendría el mundo, Miqueas 5:2. Bien puede decirse que en el proceso de revelación la palabra de Dios primero fue semilla, luego espiga y luego dio fruto. Es decir, a todos los profetas les reveló ciertas partes de todo lo que iba a suceder en cuanto a lo que dice acá: familia, lugar, y él trató, ¿verdad?, de que todo se pudiera entender como uno solo. Dice también que tenemos limitados. Ningún profeta pudo captar el círculo completo de la verdad.
Lo contrario pasó con Cristo. Él no era un fragmento de la verdad, sino la revelación completa. Sin embargo, esto no significa que hubiera un rompimiento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Más bien hay un crecimiento y continuidad conformado en todo. Los profetas dieron mensajes. Dice que Dios ha hablado, eso lo dice Hebreos, a través de los profetas y de muchas maneras, tales como sueños, dándoselos a Daniel, visiones a Ezequiel, ángeles que le hablaron a Zacarías, una zarza en llamas, vemos que le habló a Moisés, directamente por medio de la palabra, cuando lo hizo con Abraham, y una palabra revelacional, que podría ser de ciencia, sabiduría o profética, ¿verdad? Eso lo vemos en los dones que se mencionan en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Es importante que nos demos cuenta que Dios sí nos ha hablado a través de esos profetas. También nos ha hablado por medio de su Hijo. Y eso lo vemos en el versículo 2, al final, ¿verdad? Casi. Y en el versículo 3, donde dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? De la forma en cómo Jesús vino a hablarle a todo el pueblo, definitivamente. Dice, su mensaje es superior al de los profetas. Mientras ellos anunciaban a un Mesías que había de venir, nuestro Salvador hablaba como tal. Y eso lo vemos en Juan 10:10. ¿Quién es el Hijo? Y ahí se mencionan varias características de quién es el Hijo. Y una de ellas es que es heredero. Es decir, Cristo es heredero y dueño de todo, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Es lo que se refiere a la subordinación como hijo, quien debido a esa posición tiene derecho a recibir una herencia. Dios lo declaró dueño de todo después de su encarnación, sufrimiento, muerte y resurrección. Tenemos también que el Hijo es creador, por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué significa asimismo? Relaciona esto con la parte anterior, llegando a la conclusión de que el heredero de todo es el creador. Entonces, si todo ser heredero de todas las cosas confirma el derecho que tiene en virtud del papel que desempeñó en la creación del universo. Todas las cosas fueron hechas por él. De verdad que a mí me encanta Hebreos, porque creo que Hebreos nos deja como un mayor sentimiento, ¿verdad? Y convicción acerca de quién es Jesús. También dice que es revelador. También dice que es la imagen de la deidad. La palabra resplandor se refiere más a la apariencia externa, dice. Mientras que sustancia trata de la esencia, lo interno de Dios. Al decir que Jesús es la imagen y sustancia de Dios, afirma que es una reproducción exacta. El Hijo de Dios es la perfecta revelación y manifestación exacta de su Padre. También es sustentador, ¿verdad? Dice que esta certeza de que Cristo es sustentador de todo nos debe animar a descargar sobre él todas las tribulaciones y problemas que nos abrumen. Es decir, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sustenta, ¿verdad? También estamos hablando de Salvador, otra de las partes de lo que es Jesús. Y dice de que esta palabra lleva el sentido de limpieza usando un medio purificador, o sea, la expiación por absorción, como si se usara un secante de los que se usan antiguamente para evitar que la tinta se corriera. Significa que nos salvó, ¿verdad? Nos rescató prácticamente de eso, del pecado. Es decir, como el ejemplo que está aquí, dice que se usaba un secante para que la tinta fresca no se corriera. Entonces Jesús es eso, o sea, Él no quiere que nosotros nos manchemos, nos dañemos. Entonces Él viene a ponerse como un salvador, también viene a ponerse como rey, donde dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso lo vemos en el versículo 3, donde ahí se habla de todas estas características que estamos viendo. Dice, donde dice, por lo tanto, la diestra del Altísimo es el lugar del mayor honor. Esta figura se basa en los cortes de los reyes de la antigüedad, donde la persona que se sentaba a la derecha del soberano era la que ocupaba la más alta posición y recibía las mayores distinciones. Cristo es superior a los ángeles, y eso lo vemos en Hebreos 1 del capítulo 4 y lo leemos hasta el capítulo 2 versículo 4.
En el 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Significa de que Él está sobre los ángeles. Dice, en este versículo, el autor comienza a desarrollar el argumento principal de su escrito, que es la superioridad de Cristo. Y yo creo que era necesario, de verdad, súper necesario que existiera el libro de Hebreos, porque hay muchos judíos que todavía no creen que sea así. Y Hebreos trata de exponer por qué Jesús es el Hijo de Dios. Dice que por qué era necesario probar esta enseñanza. Y es lo que les estaba explicando. Porque los judíos daban una gran importancia a los ángeles. En esa época se estaban difundiendo la idea de que Dios se estaba alejando cada vez más del hombre y haciéndose inalcanzable. El resultado era que habían llegado a pensar que los seres celestes actuaban de intermediarios entre él y los hombres. La opinión de los judíos era que la ley había sido dada por ellos, en ocasiones opacaban la gloria del Padre Celestial, enalteciendo a estos seres. Vea, los ángeles no tienen poder en sí mismos ni son intermediarios. Y yo creo, no sé si ustedes ya han escuchado, pero hay gente que dice, ¿verdad?, que hay ángeles, ¿verdad?, que podríamos ponerlo, ¿verdad?, como dicen, el ángel de la guarda. No sé si ustedes recuerdan eso. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero yo sé que se le da como una sumamente importancia a eso. Pero dice aquí que los ángeles no tienen poder en sí mismos y tampoco son intermediarios. Ante esta idea, ¿verdad?, absurda, dice, es indispensable demostrar que Jesucristo es superior a ellos para lograr su propósito. El escritor selecciona una serie de textos del Antiguo Testamento, tanto como 2 de Samuel 7:14, Deuteronomio 32:43. Sería bueno que pudieran leer, ¿verdad?, de manera detenida, ponerle una pausa al video y leer cada uno de estos versículos que aquí se menciona. Dice, algunos de ellos son un poco diferentes a la versión que aparece en nuestra Biblia, porque lo citó directamente de la Septuaginta. Vea que es importante que nosotros nos demos cuenta de que Jesús, ¿verdad?, queda demostrado acá en el libro de Hebreos, y va a quedar demostrado que Jesús es Dios. Dice que también es superior en su persona, como lo hacemos en su persona como hijo. Eso lo leemos del capítulo 4, donde dice hasta el 14. Pues sí, todo el capítulo, ¿verdad? Donde dice, no sé si en su Biblia dice, el hijo superior a los ángeles. Hay como un subtema, ¿verdad?, del versículo 5 en adelante. Entonces dice que él es hijo y ellos son servidores. ¿De quiénes estamos hablando? De los ángeles, ¿verdad? Porque era necesario demostrar que eso era así. Dice, primeramente se puede ver en el pasaje que Cristo es llamado hijo, en el versículo 5. Si nosotros lo leemos, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré al Padre y él será a mi hijo. ¿Verdad? Estaban preguntando, o sea, ¿cuál de los ángeles les ha dicho Dios eso? Definitivamente que ninguno. Dice, la segunda cita es en la que se apoya el carácter del hijo y es 2 de Samuel, ¿verdad? 2 de Samuel 7:14, que es parte de las citas que yo le he mencionado, que le sugiero, ¿verdad?, que usted pueda leerlas, porque eso le va a dar a usted un mayor entendimiento de la explicación que está acá en su separata, ¿verdad? Yo sé que hay que hacer un poquito de tiempo para poder hacerlo. Luego dice acá, en este caso es uno de los muchos en la Biblia en que una predicación de cierto evento también tenía un significado más remoto. En este sentido es el que se interpreta esta cita de 2 de Samuel 7:14. La referencia del acontecimiento inmediato se relacionaba con Salomón y posteriormente con Cristo. En contraste, se ve a nuestro Señor como hijo y a los ángeles como servidores. Eso lo vemos en el 1:14, donde dice, no son todos espíritus ministradores, ¿verdad? Hebreos 1:14, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación. Vea qué importante es que aquí se está dejando el lugar y claro el lugar que tienen los ángeles. Dice acá, cuando se habla de ministros, viene de la palabra leitorgus, ¿verdad? Que significa agentes, y argón, que significa trabajo. De aquí significa que estaban trabajando para la gente. La palabra primero se refirió a alguien que prestaba un servicio público a su propio costo. Después significó generalmente un servidor público, un ministro. Yo creo que si tuviéramos claro, ¿verdad? Todo el mundo, todo el país o cada gobierno, qué significa la palabra ministro, creo que las cosas serían un poco diferentes. Jesucristo es superior a los ángeles porque solo a él se le da el apelativo de hijo, y eso lo vemos en lo que nosotros estábamos leyendo en el versículo 5 de Hebreos capítulo 1. Él es adorado, ellos son adoradores. Vea esto que tiene mucho significado. Dice que en Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso quien es adorado es Jesús y los adoradores son los ángeles. Cristo es alabado y los ángeles son precisamente quienes lo hacen. El escritor prueba con este argumento la supremacía del Señor sobre los seres celestiales. Él es inmutable y ellos son temporales. Eso lo vemos en el 13:8. De verdad que solo Hebreos 13, capítulo 1, tiene tanta riqueza en cuanto a hablar acerca de Jesús. En el 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Significa que Jesús es inmutable y los ángeles son temporales. La tercera comparación dice, es la transitoriedad del ministerio angelical con la inmutabilidad del de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 7 también, donde dice, ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Él también es creador y ellos han sido creados. Otro contraste es este. Este último no se dice en el pasaje, pero sí se implica. En el versículo 10 se puede ver al Hijo en su carácter de creador, tal y como le enseñan otras porciones de la Biblia. Leamos el versículo 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién estaba al principio? Jesús, ¿verdad? Y ahí donde vemos que Él es el creador de todo. De verdad que es sumamente importante que nosotros en Hebreos vayamos señalando en nuestra Biblia aquellos versículos que son sumamente importantes para poder dar a conocer a otros también. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.